6 de la mañana, 06 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Supervisor de programación, Diego Bogado. Gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes. La directora general, Mercedes Fuentes. Y Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Estaremos laborando para ustedes, acompañándoles pues en este día lunes por espacio aproximadamente de 1 hora. Queremos recordarle que para los puntos de contacto puedes escribirnos a través del 0412-636-9658, repito, 0412-636-9658, o para llamadas telefónicas a través del 0239-992-5655. Muy bien, amados y amadas, vamos nosotros a continuar el tema que hemos venido tratando desde la semana pasada. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos venido viendo desde cada uno de los versículos, es decir, hemos visto esto texto por texto y estamos a la altura del capítulo 2. Queremos pedirle que nos acompañe aquí en este tema, y la gran pregunta que nosotros hemos venido formulando es si la iglesia es carismática o pentecostal. ¿Qué es lo que realmente enseña este pasaje de la Biblia? ¿Enseña que la iglesia es pentecostal o es carismática? Queremos pues que usted opine a partir de la mensajería de texto y nos dé su opinión, si tiene a bien hacerlo. De tal manera pues que vamos a continuar el estudio. Estamos estudiando el tema de Pentecostés, esta fiesta judía que se celebraba mucho antes de haber iglesia. Ya existía Pentecostés, mucho antes de haber iglesia ya existían los judíos y celebraban esta festividad. Ahora bien, en Pentecostés aconteció un evento maravilloso, un evento extraordinario, tal cual como lo narra, lo recoge aquí el caso de Lucas. Disculpen ustedes, fíjense algo, que ante este evento extraordinario como es la venida del Espíritu Santo, los que estaban allí, los que oyeron aquel estruendo, se preguntaron qué significaba eso. Y mientras unos se preguntaban por el significado de eso, otros decían, burlándose, que estaban demasiado ebrios, que habían tomado demasiado vino. Muy bien, buscando un poco el porqué de esta situación, cuando era de mañana, tal cual como va a relatar el apóstol Pedro en su explicación. Hay por lo menos tres puntos de vista con respecto a esto, todos paralelos a la época. Si tenemos la oportunidad de buscar en torno a cómo se practicaba la fiesta de Pentecostés en aquella época, hablaban por lo menos de 3 tipos de Pentecostés. Uno celebraba, sabemos ya que Pentecostés es la fiesta de las semanas. Uno celebraba la fiesta del grano nuevo, que es el contexto en el que nos vamos a ubicar nosotros, pero se celebraban otros tipos de Pentecostés. Se celebraba la fiesta del vino nuevo y también la fiesta del aceite nuevo. Grano, vino y aceite, 3 ingredientes muy importantes en el contexto no solamente de Israel, sino de todo aquel mundo conocido de entonces. Y así, en este tipo de fiesta de Pentecostés, específicamente en el caso del vino nuevo, se prueba entonces el por qué se puede estar diciendo que ellos lo que están es demasiado ebrios, borrachos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien.
Continuamos. Por aquí me estaban dando auxilios. Qué bueno. Entonces se puede ver el por qué se está destacando que están llenos de vino. Porque una de las fiestas de Pentecostés tenía que ver con esto, pues, paralelos, pues, a la época de los apóstoles. Pentecostés se veía en estos tres aspectos. Flavio Josefo, en uno de sus libros, refleja esto, dejando constancia, pues, de que Lucas, a la hora de escribir y recoger esta impresión que causó a los que habían peregrinado de otras partes del mundo hasta Jerusalén, y ante el estruendo y la prédica, pues, de los apóstoles, les dio esta impresión de que estaban demasiado ebrios, demasiado vino habían tomado, porque, repito, habían tres aspectos a destacar en Pentecostés y uno tenía que ver con el vino. Muy bien, nosotros vemos entonces Pentecostés como una fiesta judía que brinda, pues, la oportunidad para que los 12 apóstoles y los primeros cristianos fuesen transformados por el don conferido por Dios, por el don comunicado por Jesús, es decir, por el Espíritu Santo. Esto se cuenta como un bautismo, como una llenura, y desde este momento su apostolado toma otra forma, una forma neumática, es decir, una forma realmente espiritual. ¿Por qué razón? Bueno, por la presencia del Espíritu, la gracia del Espíritu. Desde ese momento, todo lo que hagan los apóstoles, todo lo que haga la iglesia primitiva, de la cual leemos nosotros allí en el libro de los Hechos, va a ser dirigido, va a estar bajo la dirección del Espíritu, bajo la dirección del Espíritu. En la narración de Lucas son importantes las manifestaciones del Espíritu. Lucas dice que cuando llegó el día de Pentecostés, de repente, es decir, de manera sorpresiva, vino del cielo un estruendo. Fíjese cómo Lucas describe el arribo del Espíritu Santo. Lo describe como un ruido, como un viento recio, un viento huracanado que llenó toda la casa. Es bien interesante el juego de palabras que emplea aquí Lucas, porque tanto en el hebreo como en el griego, el calificativo que mejor define al Espíritu significa viento. La palabra ruah en hebreo significa viento y se aplica al Espíritu. Y la palabra neuma en griego también significa viento y se aplica al Espíritu. Aquí hay que destacar, y usted tiene que ver el texto conmigo, que el término espíritu no significa persona, significa viento. Y muchas veces nosotros nos empeñamos en llamarle al Espíritu Santo persona. En una ocasión preguntó un testigo de Jehová a un cristiano evangélico que si el Espíritu Santo es una persona, ¿cómo él entró en 120 en el aposento alto? Bueno, el cristiano evangélico lamentablemente no tuvo respuesta. La otra pregunta que le hizo es que si el Espíritu Santo es una persona, ¿por qué se derrama? Y yo quisiera hacer esa pregunta en esta mañana. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué ha pensado? ¿Que le han enseñado? ¿Que ha creído y no ha reflexionado en los pasajes de las Escrituras? ¿Usted qué piensa que el Espíritu Santo es una persona? ¿Cómo el Espíritu Santo puede hacer esto? ¿Cómo puede entrar
en 120 siendo una persona y cómo puede derramarse. A mí me gustaría pues que usted opine, que usted participe, porque aquí la palabra para espíritu en el hebreo es ruah, en el griego es neuma, y su significado es viento. Nunca persona, nunca en ningún texto va a significar persona. Entonces, ¿dónde sacamos nosotros esa idea? La sacamos de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestras opiniones, porque el Espíritu Santo tiene personalidad, ciertamente la tiene. Sí, porque enseña, porque guía, porque consuela, porque defiende, todo lo que usted y yo sabemos, porque nos lo han enseñado, porque lo hemos leído, pero ¿de dónde toma el Espíritu esa personalidad? ¿De dónde la toma? Vamos a verlo, ya que usted me lo pregunta, yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de Juan, y que usted mire conmigo el capítulo 16. El capítulo 16 del Evangelio de Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, por favor, cuarto evangelio. Y usted va a ver a partir del verso 12 que allí dice muchas cosas, me quedan por decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Mire, sin el Espíritu Santo la comprensión no es posible. Esto lo está diciendo Jesús, ¿verdad? Dice el verso 13, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su propia cuenta. Mire, el Espíritu no habla por su propia cuenta. Este es el problema, hermano. El Espíritu no se atreve a hablar por su propia cuenta, pero yo sí. Yo sí hablo por mi propia cuenta. ¿Cuántas veces usted no está hablando por su propia cuenta sin tomar en cuenta lo que la Escritura realmente enseña? ¿Cuántas veces nosotros no somos ligeros de lengua? ¿Cuántas veces nosotros no hablamos según nuestro propio criterio, según nuestro parecer, según nuestra opinión, según la opinión o enseñanza de un concilio, de una organización, según la tradición? Mire, nosotros debemos aprender de lo que nos comunica aquí la Escritura. El Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el porvenir. Fíjese usted, a el Espíritu le hablan porque dice que dirá lo que ha oído y les anunciará el porvenir. El verso 14 dice, Él, es decir, el Espíritu, me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío. Mire de dónde toma el Espíritu la personalidad. La toma de la naturaleza de Dios. El único que se ha hecho hombre es el Verbo. Entonces el Espíritu toma la personalidad de la humanidad de Jesús, porque toma de lo de Él, tomará de lo mío y se lo explicará a ustedes. Dice, todo lo que el Padre tiene es mío, por eso les dije que recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Dios es espíritu, dice la Escritura, pero el Verbo se hizo carne, se hizo persona, se hizo ser humano. Y el Espíritu usted no lo ve asumiendo categorías personales, sino después de Cristo. Antes de Cristo busque usted estas cualidades personales que se le atribuyen al Espíritu y usted no las va a encontrar. Se va a definir siempre como el ruah, como el viento, ese viento recio, impetuoso. Sí, es un viento inteligente, sí, es todo lo que la Escritura enseña, pero además comparte otros símbolos, el símbolo del fuego, el símbolo del aceite, que mucha gente todavía no quiere abandonar, pero la definición de la palabra espíritu no es persona, sino que su definición, tanto en hebreo como en griego,
es viento. Bueno, para algunos la definición de la palabra espíritu es persona, pero ¿cómo hacemos si el texto bíblico no muestra ni enseña eso? ¿Tiene personalidad? Sí, pero la toma de Jesús, la toma de nuestro Señor. Entonces nosotros vemos que entró fue un viento recio, un viento recio. ¿Y quién era ese viento recio? El Espíritu Santo, la presencia huracanada del Espíritu Santo. Este fragor del cielo es un viento que irrumpe para abrir las puertas que se encontraban cerradas, para abrir las puertas de la, disculpen, de la evangelización, para abrir las puertas del querigma cristiano. Ese es el objetivo de ese viento impetuoso que irrumpe. El objetivo no es que ellos hablen una lengua desconocida, una lengua misteriosa, sino que ellos estén capacitados para predicar el evangelio. En la narración que nos hace Lucas de este evento maravilloso, nos deja ver la presencia del Espíritu Santo como lo que es, como un viento recio, como este fragor impetuoso que viene del cielo. El resultado de esto son lenguas como llama de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, tal cual como usted puede ver aquí en el capítulo 2 que estamos viendo. En el verso 3 dice que aparecieron lenguas como de fuego, no lenguas de fuego, sino como de fuego. Usted vio la expresión como. La expresión como es un punto de comparación. El problema es que a veces a nosotros se nos olvidan estas cosas, que la expresión como no es una afirmación, sino un punto de comparación. Es un símil, es un punto de comparación. Lo mismo sucede en Juan 1:14. Juan 1:14 nos dice que el verbo es Dios, que el verbo siendo Dios se está haciendo hombre y se está dando a conocer como hijo, pero es Dios quien se está dando a conocer. Ah, no, pero a nosotros nos cuesta asimilar que no es una afirmación, sino un punto de comparación. Que Él siendo Dios se está dando a conocer como hijo. Aquí no se está hablando de lenguas de fuego, sino de lenguas como llama de fuego que están descendiendo sobre cada uno de los que se encuentran allí. Ahora, allí la palabra lenguas es glosa. Dicho término glosa no hace referencia a una lengua desconocida para los seres humanos. No, está haciendo referencia a una lengua que alguna familia humana, alguna comunidad humana en la tierra la puede entender. Entonces no estamos hablando aquí de lenguas misteriosas, de lenguas que nadie entiende, como se va a hablar más adelante y como lo va a abordar el apóstol Pablo. Ese no es el caso aquí en Pentecostés. Entonces, ¿cuántas veces no insisten en que si alguien no habla en lenguas, entonces esa persona no es salva? Entonces, no, lo que pasa es que usted no tiene el Espíritu. Lo que pasa es que usted no ha sido bautizado. No, lo que pasa es que así usted no se puede ir. ¿Cuántas veces, amados hermanos, por una mala interpretación de la Escritura, por un desconocimiento, por no revisar el texto dentro de su contexto? Porque si el término allí es glosa y está hablando de una lengua hablada aquí en la tierra, ¿de dónde saco yo la idea de que esta pudiera ser una lengua celestial? Es decir, la lengua que muchas veces se habla en las iglesias y que absolutamente nadie entiende lo que están diciendo. Ah, bueno, es que esa lengua es de Dios.
Bueno, pero esa no es la lengua que aparece aquí en el capítulo 2 de los Hechos. Y si usted cree que esa es la lengua que aparece aquí en el capítulo 2 de los Hechos, yo le pido que por favor me envíe un mensaje de texto, pero eso sí, deme base bíblica, texto bíblico. Argumente a partir de este pasaje y diga, mire, hermano, usted no ha considerado esto y esto y esto, y yo le voy a decir amén. Pero deme base bíblica, porque le voy a presentar base bíblica de que esta lengua que aparece aquí no tiene nada que ver con la lengua de Dios. Esta lengua viene de Dios, pero es de los hombres y para los hombres. Viene de arriba, viene del cielo, pero lo que viene del cielo es un lenguaje humano comunicado por Dios. ¿Para qué? Para poder entregar el mensaje del evangelio, para que los seres humanos se salven. De hecho, nosotros debemos tener esto presente, y vale la pena no perderlo de vista, porque esta es una lengua terrenal que se puede entender. ¿Por qué razón? Bueno, considere conmigo el versículo 9. El versículo 9 dice, el verso 8. Vamos a leerlo mejor a partir del versículo 7. Dice, fuera de sí por el asombro, comentaban, ¿acaso los que hablan no son todos galileos? Observe que son galileos. Los galileos, su lengua nativa es el arameo. Ellos lo que hablan de forma natural es el arameo. Sin el Espíritu Santo, ellos hablaban el arameo. Mire usted, porque algunos nos han hecho creer que el arameo es la lengua celestial. Pero aquí los apóstoles, sin el Espíritu Santo, hablaban el arameo. Y no puede haber nada de celestial, amados hermanos, en personas que hablen un idioma sin la facultad del Espíritu Santo. Bueno, ellos sin el Espíritu Santo hablaban el arameo. ¿Qué necesitaban ellos para hablar el arameo? No necesitaban al Espíritu, lo que necesitaban era haber nacido o ser educados en Galilea. Todo el que hubiera nacido, hubiese sido educado en Galilea, hablaba de manera natural y fluida el arameo. Tan sencillo como eso. Usted ve que a Pedro lo delataron. Pedro se delató por la forma en que hablaba. Por cierto, Pedro no tenía el Espíritu Santo. Cuando la mujer le dijo, tú eres uno de ellos, porque te vistes como ellos y hablas como ellos. Yo quiero decir, a partir de esos versículos, yo, no la Biblia, sino yo, a partir de esos versículos yo digo, es que el evangélico se viste diferente y habla diferente. Bueno, hermano, eso lo dice usted, eso lo digo yo a partir del texto, pero el texto lo único que me está diciendo a mí es que la gente de la región de Galilea se diferenciaba por el dialecto, la forma de hablar y por la forma de vestir. Tal cual como alguien que venga del estado Táchira se va a diferenciar de esta región central del país por el dialecto, a pesar de que comparte un mismo idioma con nosotros, su dialecto es distinto, su acento, su entonación es completamente distinto. Al igual que alguien que venga de Oriente, también su dialecto va a ser distinto y lo vamos a reconocer con facilidad. Esto es lo que le está pasando a Pedro la noche en que traicionó a Jesús. Y esto es lo que están analizando los testigos de aquel evento conocido o de aquello que ocurrió en Pentecostés, como fue la venida del Espíritu Santo. Ellos se dan cuenta que son galileos y que los galileos obviamente lo que hablan es el arameo. Entonces se preguntan, ¿cómo es que cada uno los oímos en nuestra propia lengua? Y el término para lengua, que lo busqué en el griego, es la palabra dialecto.
y también tiene que ver con aspectos humanos. Aquí el texto dice, ¿cómo es que cada uno los oímos en nuestra propia lengua nativa, en la que hemos nacido? ¿Cuáles eran esas lenguas nativas en las que habían nacido? Ahí no dice que son lenguas celestiales, no. Ninguno de ellos tenía el Espíritu Santo. Eran partos, era la lengua de los partos, de los medos, de los elamitas, de los habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de los distritos de Libia, de Cirene, de los romanos, de los cretenses, los árabes. En todas esas lenguas, dialectos, idiomas nativos de aquellos pueblos, estaban hablando ahora este grupo de Galileos. Hermano, se estaba inaugurando a partir de la presencia del Espíritu un mensaje políglota. No solamente hablaban una lengua o dos lenguas para decir que eran bilingües, no, eran políglotas. Hablaban cualquier cantidad de lenguas. ¿Y cómo no van a hablar cualquier cantidad de lenguas, hermano, si la presencia del Espíritu estaba ahí? Pero ¿cuál era el sentido de esa lengua? Edificar a esa gente. Que esa gente pudiera entender, pudiera venir a los pies de Cristo. ¿Cuál es el sentido de nosotros? Cuando nosotros decimos, no, si usted no habla en lengua, usted no es salvo. No, si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. No, si usted no habla en lengua, usted es un carnal. ¿Y cómo hacen los mudos? ¿Cómo hacen los mudos para hablar en lenguas? Ellos no se salvan entonces. Ningún mudo se salva. Los mudos están condenados. Mano, muchas veces nosotros caemos en unas exageraciones y nunca la Biblia muestra como una prueba irrefutable o una evidencia irrefutable de la presencia del Espíritu Santo el que alguna persona tenga necesariamente que hablar en lenguas. El don precioso del Espíritu Santo se manifiesta de diversas maneras. Pero yo quiero encerrarlo en el tema de las lenguas. Y a partir de ahí, entonces la iglesia es pentecostal. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Texto bíblico, por favor. Pentecostés lo que es una fiesta judía. Hasta el día de hoy, ellos la celebran. Hasta el día de hoy. Entonces nosotros debemos preguntarnos seriamente si la iglesia es pentecostal o es carismática. Si nosotros insistimos entonces en que la lengua que se habló en Pentecostés es una lengua que nadie entiende, ¿cómo la entendía esta gente? Nosotros, amados hermanos, debemos tomar conciencia de lo que realmente muestran los textos bíblicos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces, dentro de poco vamos a seguir avanzando en esto, pero vamos a compartir otras ideas que es necesario ir introduciendo en el tema. Esta manifestación del Espíritu, del Ruaj, del Neuma, viento, esta manifestación describe de manera muy parecida, con algunas particularidades, por supuesto, en el caso que voy a mencionar, pero describen de forma parecida el tipo de bautismo del que fue objeto Jesús en el momento en que Juan lo bautizó. Nosotros vemos, por ejemplo, la presencia del Espíritu y una forma externa era visible. En el caso, la imagen de la paloma se presentó como una paloma, ¿verdad? ¿Qué es lo que se buscaba allí? Se buscaba mostrar tres: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es lo que busca la iglesia, pero eso no era lo que buscaba ni Lucas ni Mateo. Eso no es lo que pretendía el relato, y por ende eso no es lo que estaba mostrando el Espíritu Santo como un camino
hacia la inspiración o como un camino hacia fundamentos doctrinales. Hermanos, nosotros tenemos que ser predicadores, no matemáticos. Nosotros tenemos que dejar de meterle la matemática a esos textos. Empezamos a sumar 1, 2 y 3 y llegamos nosotros a conclusiones que no están en la Biblia, como por ejemplo la Santísima Trinidad. No está en la Biblia, no está en la Biblia. ¿Qué le hubiera costado ahí a Mateo decir, mire, aquí hay 3 y son la Santísima Trinidad? Nada de eso lo dice el texto. ¿Qué le hubiera costado a Lucas decir, mira, aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo? Si tú cuentas esto, son 3 y esto es la Santísima Trinidad. Si Dios hubiese querido eso, claramente lo hubiera expresado. Así como claramente la Biblia dice que Jesús fue llevado al cielo y que Jesús tiene que volver, o que su muerte en la cruz y su resurrección es lo que nosotros necesitamos para nuestra redención, para nuestra salvación. Todo ese tipo de aspectos que son, oiga, que no son coyunturales, que no son transitorios, sino que son trascendentes, que son indispensables. Todo ese tipo de verdades fundamentales, la Biblia las sostiene y las defiende con fuerza. En ninguna parte de los textos bíblicos se nos presenta tales afirmaciones. Esas afirmaciones las ha inventado la iglesia, las ha inventado la tradición. En el siglo IV, amados hermanos, la iglesia entró de frente por un camino de especulación. Por un camino de especulación. Nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas. Entonces, en este caso, análogo con el bautismo de Jesús, la imagen del Espíritu en forma de paloma no pretende revelar la Santísima Trinidad, porque no lo dice el pasaje. No lo dice el pasaje. Lo que se quiere mostrar con claridad a Juan el Bautista es que sobre quien vea el Espíritu descender en forma de paloma, ese es el Mesías, ese es el enviado. Simple, sencillo. ¿Por qué yo tengo que renunciar a la simpleza del texto inspirado, del texto revelado, y caer en cosas que yo mismo no puedo explicar? ¿Por qué nosotros tenemos que complicarnos tanto, pero tanto la vida en tal sentido? Ustedes han considerado el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando Juan dice que él no lo conocía. Mire, en Juan capítulo 1, versículo 33, vamos a ver mejor desde el 29. Mire, al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él yo dije: detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, dice aquí, yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Juan dio testimonio. Mire lo que dijo Juan: contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho: aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Yo le he visto y he atestiguado que es el Hijo de Dios. Está bastante claro este pasaje. Juan dice: yo no lo conocía, pero el que me envió, es decir, Dios, a bautizar, me había dicho: aquel sobre el que veas bajar el Espíritu, sobre el que veas posarse el Espíritu, es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Demasiado claro. Juan está diciendo
que la presencia del Espíritu de forma visible, en esa apariencia visible en Jesús, lo que pretendía era mostrarle que Él era el Mesías, era mostrarle que Él era el escogido, era mostrarle que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice allí Juan que lo que pretendían era mostrarle la Santísima Trinidad. No, hermano, eso es lo que dice usted, y usted lo dice porque se lo han enseñado, lo dice porque se lo enseñaron. Como dice un amigo mío, le metieron un billete falso. Nosotros tenemos que ver esto con claridad. Vamos nosotros a poner las cosas en una perspectiva histórica, en un contexto histórico del momento. No hay una matemática allí, sino una señal para Juan el Bautista. Usted dirá, pastor, pero el Bautista conocía a Jesús porque eran primos. Eso no me lo diga a mí, dígaselo a la Biblia. La Biblia dice, yo no le conocía. Y si dice no le conocía, es porque no le conocía. No, pero eran primos. Claro que eran primos, y en el aspecto humano se conocían, habían comido juntos, habían jugado juntos, tal vez habían compartido juntos. Pero en el plano espiritual, que es del que está hablando aquí el pasaje, Juan no le conocía. Juan no le conocía, y fue Dios quien le dio la señal para que entendiera quién era. Entonces, el objetivo, la intención del pasaje no era mostrarnos allí la Trinidad. Eso es, hermano, como que la palabra mono, yo tome la palabra mono y ella puede dársele distintas connotaciones. Por ejemplo, la palabra mono puede ser un vestido, una prenda. Si yo digo a mi hija le están pidiendo un mono para hacer educación física en la escuela, allí la palabra mono nunca a usted se le va a ocurrir que significa un animal. Jamás se le va a ocurrir a usted que significa un animal. Pero si yo digo en el árbol hay un mono y le gusta comer cambur, sin que yo diga que es un animal, usted rápidamente va a decir es un animal. Así como en el caso anterior que le presenté el ejemplo, usted rápidamente va a decir es una prenda de vestir, sin que yo diga qué significa prenda de vestir. Porque el campo semántico, el contexto, lo que se dice antes, lo que se dice después, lo que rodea la palabra, es lo que realmente nos va a mostrar qué significa la palabra. Entonces, amado hermano, el campo semántico, donde se oye una voz del cielo, donde está el Hijo bautizándose y donde aparece la presencia del Espíritu. ¿Cuál es el campo semántico ahí? Contar 1, 2 y 3. No, eso no es ningún campo semántico, eso es un laboratorio, un invento que le han metido a la iglesia. El campo semántico es el que acabo de leer aquí. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho, aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es el campo semántico, este es el significado. Y el campo semántico aquí, por cierto, no está mostrando ni recomendando Trinidad por ningún lado. ¿Qué es lo que quieren mostrarnos a nosotros entonces? ¿Qué nos quieren mostrar los evangelistas con esta presencia del Espíritu Santo en Jesús? Nos quieren mostrar al Espíritu fundando, oiga bien, fundando el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fundando el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, fue un ministerio completamente avalado, acreditado por el Espíritu Santo. No fueron inventos del Señor. Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. No fueron cuentos del Señor, no fueron inventos, no fueron criterios humanos, fueron las directrices establecidas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces usted puede ver al Espíritu fundando el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, y puede ver al Espíritu en Hechos capítulo 2 fundando el inicio del ministerio de la iglesia. Entonces la iglesia no es pentecostal, la iglesia es carismática, la iglesia trabaja con los carismas impartidos
por el Espíritu Santo. Pentecostés es una fiesta judía. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia la convierte en el cuerpo de Cristo, no la convierte en pentecostal, que por cierto está confundido en el tema de la lengua. Nosotros tenemos que rescatar estas cosas, amados hermanos, y no sé si alcance a terminar la exposición de este tema hoy, pero vamos a dar paso a la mensajería de texto. Vamos a pulsar su opinión. Gloria al nombre del Señor. Por aquí dice: buenos días, Dios le bendiga, pido la oración por mi familia y por mí, para que Dios nos dé fortaleza y fuerza para seguir adelante. Amén. Muy buena petición. Por aquí dice otro mensaje. Oye, gloria a Dios. Ay, pastor, le recomiendo el jarabe para la tos. Se llama Mucobrol. En 2 días después de tomarlo, usted verá, está sin tos. Gracias, hermano o hermana, por esa muestra de cariño. Quiero decirles que tengo jarabes, remedios, bastante, hasta tirar para arriba ya. Y bueno, gloria a Dios, yo lo estoy tomando. Ayer me dieron otro remedio, una terapia en la iglesia. Por aquí dice: buenos días, varón. El verso 14 del capítulo 1 de Juan sí dice cómo, pero debe considerarse el verso 18, que dice que ha visto, que a Dios nadie le ha visto jamás. Y aquí no aparece el cómo, sino que dice el Hijo unigénito que está en el seno de Dios le ha dado a conocer. Amén, hermano. Tal cual como usted lo expresa, usted me dice que en el capítulo 1, versículo 14, ciertamente sí dice la expresión como, es decir, indicando que Jesús no es hijo sino Dios, es decir, que el verbo no es hijo sino Dios. Pero me dice al mismo tiempo que debe considerarse el versículo 18, verso que voy a proceder a leer en este momento, de manera que lo veamos. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, Dios, fíjese usted, es que tenemos que ir al griego, hermano. Fíjese lo que dice aquí. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, Dios, es decir, que es Dios, que estaba al lado del Padre, Él nos lo dio a conocer. Algo bien interesante, amado hermano, que me escribe, es que desde el capítulo 1 del Evangelio de Juan hasta el verso 18, eso es el prólogo al desarrollo del Evangelio. Es decir, que todo cuanto allí se dice es una introducción para luego desarrollar una temática. Claramente el texto nos está presentando la encarnación del verbo. Debemos recordar que el verbo es Dios. Y aún en el mismo versículo 18, el texto griego no sabe negar la deidad de Jesús, o mejor dicho, la deidad del verbo, cuando dice que nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, recuerde, el Hijo único, Dios, dice que estaba al lado del Padre, Él nos lo dio a conocer. O sea, ni siquiera el verso 18 se atreve a presentar a Jesús solamente como hijo. Nos deja clara la divinidad del verbo. Pero usted tiene razón en que allí en el verso 18 no se utiliza la expresión como. Pero recuerde que ya se ha empleado en el versículo 14 explicándonos que no es hijo, sino que es el verbo que se está dando a conocer como hijo. Y eso vale la pena recordarlo. De todas formas, gracias por el mensaje que me está enviando en esta mañana y está interactuando con nosotros. Gloria a Dios. Por aquí tengo otro mensaje que dice: bendiciones, mi amado pastor y mis amados hermanos. Adelante, siempre adelante con Cristo, de Mariche, Mario y Teresa Beltrán. Amén, gloria a Dios. Reportándose Mariche, gloria al nombre del Señor.
mi hermano Mario y mi hermana Teresa, una gente con mucha vocación al llamado de Dios. Pues vayan mis saludos para ustedes en este momento. Saludos también para la iglesia, ya para los pastores. Bendiciones. Por aquí tengo otro mensaje. Que Dios les siga bendiciendo grandemente, ministro de Dios. Respaldo. Ok, pide respaldo en oración por mi iglesia. Pastor. Ok, para sus hijos, vida espiritual. La hermana, amén. La hermana Mariela, gloria a Dios. Hermana Mariela, esta semana tuvimos una vigilia gloriosa allá en Dos Lagunas, y vaya que nos gozamos esa vigilia, hermano. Cómo nos bendijo Dios en aquel lugar. Gloria a Dios. Estuvimos compartiendo con la iglesia Fuente del Cordero, para quien van nuestros saludos en este momento. El pastor Cedeño y su esposa, también con la iglesia Jardines del Dios Viviente, donde el pastor Ader Amariz, quien estuvo exponiendo también allá el mensaje, y con el explosivo, que nos fuimos y estuvo allá disertándonos la paternidad del Espíritu, gloria al nombre del Señor, y nos pudimos gozar mucho con todas las disertaciones que se dieron allá. Así pues que, gloria a Dios, seguimos adelante. Por aquí tengo otro mensaje, dice, pero en Mateo 1:21, lo que se le quiere mostrar a José es que lo que estaba en su vientre no es engendrado de ningún humano, no que el Espíritu Santo se hizo papá. Así lo toman los solo Jesús como un fundamento para su idea y no lo que el autor quiere decir. Bendiciones. Bueno, esto se pone bueno, se pone interesante. Vamos a volver a leer el mensaje. Aquí dice que, pero en Mateo 1:21, lo que se quiere mostrar a José es que lo que está en su vientre no es engendrado de ningún humano. Amén. Así es, tiene mucha, pero que mucha razón, porque de hecho el texto va a aclarar que no es engendrado de ningún humano. Lo otro que dice el hermano aquí, no que el Espíritu Santo se hizo papá. Ok. ¿Qué dice Mateo 1:21? Yo lo voy a leer. Este estudio se lo he escuchado yo al explosivo. Explosivo por aquí tiene un mensaje, gloria a Dios. Pero yo lo voy a leer. Dice Mateo 1:21. Vamos a ver qué dice, hermano. Dice, dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, pero vamos a ver lo que dice entonces el verso 20, porque el verso 21 no me dice, no me aclara lo que usted me está diciendo. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera del Espíritu Santo es. ¿Cómo hacemos con eso, hermano? ¿Cómo hacemos con eso? El texto dice que es del Espíritu Santo. Usted dice que no se hizo papá y dice que así lo toman los solo Jesús. Pero no parece muy solo Jesús la enseñanza si asume la existencia del Espíritu Santo y asume lo que va a nacer en el vientre de María como hijo de Dios. Eso no parece muy solo Jesús, porque al parecer los solo Jesús solamente aceptan a Jesús y a más nadie. Al parecer, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente ustedes muestran. Bueno, tengo una llamada telefónica, pero el gran Diego dice que no hay tiempo para habilitar la llamada. ¿Correcto, Diego? Así que, hermana o hermano, le agradecemos, pues nos disculpe porque ya no tenemos tiempo para atender su llamada. El día de mañana le atendemos. Bueno, amados hermanos,
el tiempo se me ha agotado. El día de mañana nosotros podemos continuar con esta disertación. Queremos agradecerle por sintonizarnos. Supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y quien tuvo el grato placer de hablar para ustedes, Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. El día de mañana continuamos. Bendiciones.